Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y hoy os traigo un vídeo de motivación de limpieza donde voy a estar haciendo algunas tareas del reto de diciembre para preparar la casa para Navidad. Voy a hacer tareas como limpiar el horno, la campana extractora y los filtros o lavar las cortinas. Y lo primero que voy a hacer es prepararme un buen café con sirope de caramelo, que está riquísimo. Y voy a apuntar en mi planificador todas las cosas que quiero hacer para que no se me olvide nada. Que por cierto, por si queréis aprovechar, mi planificador ahora mismo está con descuento. Quedan pocas unidades y cuando se terminen ya no habrá más. Así que muchísimas gracias a todas por comprarlo. Me hace muy feliz que lo tengáis en casa, que os guste y sobre todo que os ayude. Messed up again, 'cause we're doing everything wrong. I don't know and I don't understand. When we fight somehow we always make up, threatened by a breakup. Voy a empezar quitando las cortinas para ponerlas a lavar. Yo las meto en la lavadora y esto lo hago cada 3 meses. Mis cortinas son paneles japoneses, no son las que más me gustan del mundo, pero son muy fáciles de poner y quitar porque van con velcro. Lo único que hago es quitar el hierro que tienen abajo y ya está. Las meto directamente en la lavadora. Para lavar las cortinas siempre uso un blanqueador, en este caso oxígeno activo, pero también podría usar percarbonato, una de las dos cosas. Utilizo mi detergente habitual, que es este de Mercadona, es muy parecido al Ariel pero bastante más económico. Y también pongo un poquito de detergente en el compartimento del prelavado porque para las cortinas siempre utilizo un programa con prelavado. Un poquito de suavizante Flor, que es uno de mis favoritos, y utilizo un programa de lavado a 40 grados. Mientras las cortinas se van lavando, voy a aprovechar para hacer la siguiente tarea, que es limpiar las ventanas. Y como también quiero limpiar la persiana, en este caso me va a ayudar mi gran amiga la vaporeta, que sin duda os digo que ha sido una de las mejores compras de este año. Es cierto que es pequeña, pero para el depósito tan chiquitín que tiene, os puedo asegurar que cunde muchísimo y para lo que yo la uso tengo más que suficiente. Precisamente esto es lo que más me gusta de ella, que es pequeña y ocupa muy poco espacio a la hora de guardarla, y creo que si fuera más grande no la usaría tanto porque no tendría espacio para guardarla y también sería más aparatoso a la hora de utilizar. A esta ventana le hacía falta una buena limpieza y sobre todo a la persiana, y lo que voy a hacer primero es pasar una bayeta húmeda para eliminar el exceso de polvo y suciedad, y ya después le doy con la vaporeta. Con esto las ventanas y las persianas se limpian de maravilla sin usar ningún producto. Aquí podéis ver cómo chorrea toda la suciedad de dentro de los agujeritos.
rush it, moving on. I'll be on my way if you want it. I surrender to you. Yes, I am waving the white flag. I surrender to you. Yes, I am waving the white flag. Este es el último mes del año y también el último reto de este año. Llevo ya 2 años haciendo esto de los retos y el año que viene sería el tercero. Pero antes de seguir, quiero saber algo importante. ¿Os apetece que continúe con ellos o preferís que cierre esta etapa? Para mí es muy importante leeros porque al final vosotros mandáis y este canal lo construimos juntos. Así que decidid vosotros, os leo en comentarios y haré lo que vosotros queráis. Para limpiar los cristales la vaporeta funciona genial, no hace falta utilizar ningún producto, solo el vapor y una buena bayeta especial para cristales, así quedan impecables. Y lo hago de la misma forma tanto por dentro como por fuera. I'm waving the white flag. I'm waving the white flag. Voy a terminar de limpiar este lado de la persiana y de la ventana y por fuera no las puedo limpiar. A veces me habéis comentado que abra el cajón de arriba y vaya enrollando, pero no puedo hacerlo tampoco así. Se lo pregunté al persianero y me dijo que no, porque estas persianas se enrollan al revés. Es decir, que la parte de fuera, la parte sucia, queda por dentro y no puedo acceder a ella. La única manera de poderlas limpiar por fuera es estando fuera y no puede ser, así que se van a quedar sucias. Limpiar las ventanas y las persianas y bueno, en general un poco todo lo que sea hacer una limpieza un poco más profunda es bastante tedioso, ¿no? Da como más pereza ponerse a hacerlo, así que bueno, la finalidad de este vídeo ante todo es acompañaros en estas tareas y motivaros, un poco de apoyo moral, ¿no? Al final estamos en una época en la que preparamos la casa para la Navidad, para recibir invitados y compartir momentos. Hay cosas que ahora queremos limpiar un poco más a fondo y queremos que todo esté bonito, que la casa esté perfecta, pero sin obsesionarnos, sin volvernos locos, simplemente haciendo un poquito cada día, con calma, poquito a poco, porque es importante que tengamos presente que cuidar la casa no es solo para los invitados, que también, pero sobre todo para nosotros mismos. I'm waving the white flag, yeah. It's my fault. Moving on if you want it. I surrender to you. I'm waving the white flag. Bueno, ventana lista, la verdad es que la satisfacción en este momento es increíble y voy a colocar todo en su sitio. Ya veis que he puesto el sillón en esta habitación de forma temporal durante la Navidad para poner el árbol en el salón y tal, y la verdad es que lo echo muchísimo de menos porque era mi rincón favorito de la casa y lo usaba muchísimo para tomarme el café cada día, para leer. Y aquí también lo podría usar, pero la verdad es que en esta habitación no lo uso. Y os voy a decir una cosa, tengo ganas de que se acabe la Navidad solo para volver a tener mi rinconcito en el salón. Y que yo diga esto es grave. No, ahora en serio, ¿no os parece que el tiempo va demasiado deprisa? ¿Y cada vez más deprisa? O sea, ¿en qué momento estamos ya otra vez en Navidad? ¿En qué momento? Bueno, en fin, que la lavadora ya ha terminado, las cortinas están limpias y lo que hago es, en cuanto termina, saco las cortinas tal cual, todavía mojadas, y las cuelgo, porque así no se arrugan, se secan colgadas y pocas cosas hay mejores que la sensación y el olor que dejan las cortinas recién lavadas cuando las cuelgas. Y ahora me voy a la cocina porque la siguiente tarea que vamos a hacer es limpiar y ordenar la despensa, porque no sé la tuya, pero la mía se desordena en 0, será que es muy pequeña, tengo muchas cosas, no lo sé, pero bueno, lo que voy a hacer es sacarlo todo,
limpiarla bien y después ir revisando cada cosa para ver si hay algo caducado, algo en mal estado y después volverla a colocar. Como veis, yo intento usar cestas, organizadores, botes para guardar las cosas herméticamente y la bandeja giratoria, que me va fenomenal, pero aún así no se ve como esas despensas de Pinterest que son muy bonitas, pero al final no sé yo si son prácticas. Y esto que os acabo de enseñar es un multiusos de Fabulosa de Navidad. El otro día estuve en Action y lo vi y dije, evidentemente yo me tengo que llevar esto porque no sabéis lo bien que huele como a canela, manzana especiada, no sé, pero es un aroma súper navideño, me encanta y era ahora o nunca. Así que a ver si tenéis suerte porque yo volví al día siguiente y ya no quedaba ninguno. La siguiente tarea del reto que voy a hacer es la limpieza de la campana extractora y de sus filtros. Lo primero que hago es sacar los filtros a los que simplemente les aplico desengrasante. Estoy usando este de la marca Dusty que compro en Zeeman y la verdad es que me gustan muchísimo. He probado varios productos de esta marca y funcionan muy bien. Lo que hago es pulverizar el desengrasante y meter los filtros directamente en el lavavajillas. Para mí es una forma rápida y fácil de limpiarlos y además quedan genial. Y después sigo limpiando la campana, para lo que voy a usar el mismo desengrasante y una bayeta húmeda. Voy retirando bien toda la grasa, enjuagando la bayeta las veces que sea necesario y cuando termino lo seco todo bien para que quede perfecto y sin marcas. La verdad es que esta campana va muy bien, pero si os soy sincera no la volvería a poner porque es muy grande y ocupa muchísimo espacio. Un espacio que podría tener para almacenaje, como más armarios, por ejemplo, y creo que hoy en día en el mercado hay muchas otras opciones mejores. Por ejemplo, una que me gusta mucho es tener el extractor integrado en la placa de inducción.
Y la última tarea del reto de diciembre que voy a hacer en este vídeo es la limpieza profunda del horno, aunque tengo que decir que mi horno está bastante limpio porque lo voy manteniendo, así que no tengo que hacer limpiezas profundas y voy muy rápido cuando tengo que limpiarlo. Lo único que me tendría que entretener algún día es en intentar quitar esas motitas negras que tengo ahí incrustadas de grasa pegada, ¿no? Que por mucho que lo limpien no se van, necesito un estropajo especial o algo que rasque y quitarlas, pero eso ya lo haré algún día poquito a poco porque por mucho que frotes es que eso no se va. Para limpiar el horno me gusta mucho utilizar Cif. Utilizo el de limón, que es mi favorito, y nada, una esponja Scrap Daddy y voy frotando todo. Después enjuago el producto y lo seco bien. En esta época del año usamos más el horno en general, así que es importante no dejar que se ensucie demasiado y irlo manteniendo para que después no nos cueste tanto limpiarlo. De hecho, esos puntitos de grasa quemada que tengo ahí incrustados que no se van es por haberlo dejado bastante tiempo en otras ocasiones sin limpiar, así que para que no os pase lo mismo, lo mejor es mantenerlo. Así que este es tu recordatorio para que te pongas a limpiar el horno conmigo. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down, feel alive. El cristal de la puerta de mi horno se puede sacar fácilmente pulsando unos botoncitos que hay en los laterales. Siempre que lo limpio lo hago así porque a veces se queda suciedad acumulada por dentro del cristal. No sé si esto se puede hacer en todos los hornos, sé que incluso hay algunos en los que se puede sacar la puerta entera. En mi caso desconozco si se puede desmontar y aunque sería mucho más cómodo para limpiarlo, no quiero complicarme por si luego no la puedo volver a colocar. Drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me. Por último voy a limpiar la rejilla del horno, que también se ensucia bastante y se le va quedando grasa pegada. Y para ello voy a utilizar este estropajo jabonoso de Mercadona que va muy bien. Solamente hay que mojarlo y frotar. Y la verdad es que cuesta un poco, hay que frotar bastante, pero se van muy bien esos puntitos de grasa. Así que nada, esto es lo que tendré que usar algún día con paciencia en el horno también para ir sacando los que tengo allí.
Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya motivado a limpiar vuestro hogar y a poneros con esas tareas que solemos dejar para más adelante. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like y un comentario, que sabéis que me encanta leeros y voy respondiendo todo lo que puedo. Y por supuesto, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!